Buenas tardes, mis amados hermanos pues, de la Iglesia Berit y amigos pues, que nos escuchan. Damos gracias a Dios porque el lunes, martes y miércoles estuvimos reflexionando estudios bíblicos que nos compartieron nuestros ancianos de la Iglesia Berit. Hoy, jueves santo, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 12 al 25. Yo le voy a darle lectura y ustedes sigan con su vista. Dice de esta manera: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿de dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos, entraron en la ciudad, hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con sus 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan, bendijo y lo partió y les dijo, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y en el capítulo 14 de Marcos, en los versículos 12 al 25, podemos notar la escena que se divide en tres partes. La primera parte se encuentra en los versículos 12 al 16, que habla la preparación para la Pascua. Y la segunda parte inicia en los versículos 17 hasta el verso 21, donde inicia la cena y luego anuncia la traición de Judas. Y la tercera parte está en los versículos 22 hasta el versículo 25, donde Jesús instituyó de la cena del Señor. Y el evangelista Marcos nos relata cómo Jesús comisiona a dos de sus discípulos para preparar un aposento donde Jesús va a celebrar la Pascua con sus discípulos y para hacer los preparativos necesarios. Se necesitaba un aposento adecuado y todo tenía que estar relacionado con esta sala y su mobiliario debía ser debidamente acondicionado. Además, se tenía que comprar pan sin levadura, hierbas amargas y vino. El cordero se tenía que prepararse con tiempo para comerlo. Seguramente ya era jueves en la mañana y no había tiempo que perder.
Así que Jesús instruyó a sus discípulos a hacer los preparativos. Los discípulos, ellos entendieron que es deber de ellos preparar la Pascua para su maestro. Es su Pascua. Él era el anfitrión. Los discípulos tenían el privilegio de comer con Jesús, como nos dice los versículos 18 y el versículo 20. Ellos eran sus invitados. Lo que sabemos en este texto de la Biblia, notamos perfectamente que se están cumpliendo cabalmente las predicciones del maestro con respecto a las experiencias de los dos discípulos en Jerusalén al ir en busca de un aposento. Porque Dios es soberano, dirige la historia. Fue el jueves por la noche, durante la cena, cuando Jesús declaró: uno de vosotros me traicionará. Uno que está conmigo, uno que está comiendo conmigo, me traicionará. Damos por sentado que todos los discípulos estaban comiendo con ellos. De uno a uno le dicen: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? A todos los discípulos de Jesús se les dio la oportunidad de examinarse, autoevaluarse, arrepentirse de sus pecados. Jesús le estaba dando oportunidad a sus discípulos a corregir lo que estaban pensando. Pero notamos también la combinación de la soberanía y la responsabilidad humana en las palabras de Cristo. El Hijo del Hombre va como está escrito de él. Pero ay del hombre, porque en el Hijo del Hombre es traicionado. Cuando terminó Jesús la cena de la Pascua, Jesús instituyó la cena del Señor. Eso significa que causa de lo que Jesús hizo por su pueblo en lo que hoy, en el pasado, ellos y nosotros debemos darle nuestro amor a Jesús también por el hecho de que cada vez que la cena se celebra precisamente, Él está presente con lo que participan de la cena. Lo que tenemos que hacer nosotros como creyente, como pueblo de Dios, es abrazar a Jesús con fe y esperar hasta su segunda venida. Y notamos aquí, en esta parte, en los versículos 22 hasta el versículo 25, nos habla que Jesús instituyó la cena del Señor. Dice aquí en el versículo 22 y 25, dice: mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracia, les dijo, y bebieron de ella todos. Les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Dice aquí en el versículo 22, mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo diciendo. Cuando llegamos a este punto, la Pascua ha pasado a ser la cena del Señor. El Señor instituyó el nuevo sacramento que había de sustituir al antiguo. Unas pocas horas más, el antiguo símbolo de sangre, pues se requería el sacrificio del cordero. Habría cumplido su propósito para siempre.
al alcanzar su cumplimiento en la sangre derramada en el Calvario. Era tiempo entonces de que un nuevo símbolo, no de sangre, sustituiría al antiguo. Sin embargo, con el hecho de relacionar históricamente la Pascua y la Cena del Señor, Jesús deja en claro también que lo esencial de la primera no se perdió en la segunda. Ambas señalaban hacia Él, el único y totalmente suficiente sacrificio por los pecados de su pueblo. La Pascua miraba hacia adelante este hecho. La Cena del Señor lo hace de forma alusivo. Jesús tomó una rebanada de pan sin levadura. Jesús lo bendijo, el pan, y después Jesús comenzó a repartirle a sus discípulos. Pero nos llama la atención hacia la palabra que Jesús lo bendijo. Literalmente quiere decir habiendo bendecido o habiendo dado gracias. Entonces Jesús lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Cuando escuchamos esta palabra, muchas veces tenemos dificultades para entender el significado. Esta parte es como significara que Jesús estaba realmente diciendo que aquellas porciones de pan que daba a sus discípulos eran idénticas a su cuerpo físico, o que en ese momento el pan se estaba transformando en su cuerpo. Esto es mi cuerpo. Los cristianos han debatido por siglos sobre la verdadera naturaleza del pan y la copa en esta cena. Quisiera mencionar algunas iglesias o algunas personas cómo interpretan esta palabra: esto es mi cuerpo. La iglesia romana tiene la idea de la transubstanciación, la cual enseña que el pan y el vino en realidad se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesús. Esa es la postura de la iglesia romana. Martín Lutero tenía la idea de la consubstanciación, el cual enseña que el pan permanece pan y el vino permanece vino, pero por fe estos son los mismos, como el cuerpo en sí de Jesús. Lutero no creía en la doctrina católica romana de la transubstanciación, pero no se alejó mucho de ella. Juan Calvino enseñó que la presencia de Jesús en el pan y el vino era real, pero únicamente espiritual, no física. Zwinglio enseñaba que el pan y el vino eran símbolos que representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero tenemos que ver cómo nos enseña la Biblia, cuál es la postura de la Biblia de acuerdo a la Escritura. Podemos entender que el pan y la copa no solamente son símbolos, son poderosas ilustraciones para participar en entrar en la mesa del Señor como en la nueva Pascua. Por tanto, fue el deseo de nuestro Señor que por medio de esta cena, aquí instituida, la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, debe recordar el sacrificio de Jesús que hizo por su pueblo, y debemos amar a nuestro Señor. Reflexionemos en este sacrificio, lo que Cristo hizo por ti y por mí,
y abracemos por medio de la fe y miremos al futuro con la viva esperanza de su glorioso regreso. Sin duda, la correcta celebración de la Santa Cena es un recordatorio del amor de Jesús. Es un recordatorio amoroso que Jesús, muriendo en la cruz por nuestros pecados, pero es más que eso, por su Espíritu, Jesucristo está realmente presente en esta verdadera fiesta de forma muy activa. Mateo 18:20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy con vosotros. Los seguidores o creyentes en Jesucristo toman y comen el pan y el vino, se apropian de Cristo mediante la fe viva y son fortalecidos en esta fe. Habiendo dicho todo esto, no será necesario extendernos mucho sobre los versículos 23 y 24, porque dice, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dijo, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que muchos es derramada. Es interesante lo que dice la palabra tomad. No nos podemos complicar tanto en descubrir qué significa el pan y la copa para que olvidemos lo que Jesús dijo que hiciéramos con esto. Debemos tomarlo y comerlo. Tomar significa que no debemos tomar la comunión, la Santa Cena, a la ligera, ni a la fuerza, sino que cuando uno participa de la comunión, tiene que hacerlo con conocimiento. Y el comerlo significa que es absolutamente fundamental para nosotros, para los creyentes. Sin la comida, ni la bebida, pereceríamos. Sin Jesús, pereceremos. También significa que nosotros debemos tomar a Jesús en lo más íntimo de nuestro ser. Entonces dice la Biblia, esto es mi sangre del nuevo pacto, que muchos es derramada. Más allá de toda controversia en cuanto a qué son y qué significan los elementos de esta cena, el anuncio de que Jesús trae un nuevo pacto que sobresale. Ningún hombre común podía jamás instituir un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Pero Jesús es Dios hombre. Él tiene la autoridad para establecer un nuevo pacto, sellado con su sangre, de la misma manera que el antiguo pacto era sellado con sangre. En Éxodo 24:8 dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Este pacto está enfocado en una transformación interna, la cual nos limpia de todo pecado, porque perdonará la maldad de ellos. Y no me acordaré más de su pecado, dice Jeremías 31:34. Esta transformación pone la palabra y la voluntad de Dios en nosotros. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Jeremías 31:33. Este pacto se trata de una nueva y cercana relación con Dios. Yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33. Hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios, Jesús aún
no ha celebrado la Pascua en el cielo. Él aún espera que todo su pueblo estemos reunidos con Él. Entonces habrá una gran cena, la cena de las bodas del Cordero, como dice Apocalipsis 19:9. Este es el cumplimiento en el reino de Dios que Jesús deseaba. Jesús instituyó la Santa Cena. Esto es el nuevo pacto en mi sangre. Y en el Antiguo Testamento se sacrificaban el cordero. Y en el Nuevo Testamento Jesús murió por su pueblo. Él es el único quien puede perdonar nuestros pecados. Cada vez que celebramos la Santa Cena, recordamos los sacrificios de Jesús que hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Sin Jesús no hay salvación, no hay remisión de pecado. Es importante que en esta noche meditemos, pensemos que este Jueves Santo recordamos la última cena que Jesús celebró con sus discípulos. Y un día, cuando llegaremos al cielo, celebramos nuevamente con nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta tarde, en esta noche. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque tú eres bueno, y maravilloso, con nosotros. Porque un día, Señor, viniste, aquí en el mundo a derramar, tu sangre para rescatarnos de nuestros pecados, Señor. Y te pedimos, Señor, en esta noche, tu perdón y que tú tengas misericordia de nosotros, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.